el día del Señor. Hoy día que casi cualquier iglesia que existe reúne para adorar a Dios y honrar a su Hijo Jesucristo. Qué bueno que ustedes están aquí. Y por favor, durante esta lección, que puedes abrir tu Biblia y ver que todo que está predicado aquí viene solo de la palabra de Dios. Yo tengo muchas opiniones, pues soy humano. Cada persona tiene sus opiniones. Como hay equipos que son mis favoritos, porque claramente son los mejores, que no. Y hay comidas que yo me encantan, son mis favoritos de estas comidas, porque son el mejor de sabor. Pues yo pienso. Y hay películas que yo me encantan, y diferentes tipos de música. Tengo opiniones sobre que todas esas cosas y también qué el gobierno debe hacer o lo que no debe hacer. Tengo una opinión casi sobre todo. Y cada persona tiene su opinión. Y la base de mi opinión, y cualquier opinión que una persona tiene, puede ser en parte existen unos datos, unas verdades, unas cosas que son parte de esa opinión. Pero muchas veces viene de emociones, y a veces solo de emociones. Pero en vida existe unos hechos, unas verdades que simples son que son. Como la verdad que 2 y 2 son 4. Son matemáticas. Es como eso trabaja. Es así. Que el agua dulce se congela a 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit. Eso solo es la verdad, es como hace. Si el agua es pura y es dulce, cuando se pone esa temperatura, va a congelar y va a hacer hielo. Que existía un hombre llamado Jesús, de un pueblito llamado Nazaret. Eso es una verdad. Hasta que ellos que estudian la historia dicen que sí existía un hombre, se llamaba Jesús de Nazaret. Y que la Biblia es la palabra de Dios. Cada cristiano, cada persona que cree en Dios, cree en eso, claramente, que la palabra de Dios, la Biblia, viene de Dios. Y si crees eso, debe ser fácil a saber y hacer que Dios quiere. La voluntad de Dios debe ser tan fácil a comprender y fácil a que todos pueden ser en acuerdo acerca de qué dice la Biblia. Debe ser tan simple que todos pueden ser en acuerdo en cada tema, cada cosa en la Biblia. Pero tristemente hay desacuerdo. No es así. Especialmente cuando vemos el tema del bautismo. ¿Por qué no estamos en acuerdo acerca del bautismo? ¿Por qué hay tan muchas diferencias en todos los diferentes grupos acerca de este tema del bautismo? Y aquí son uno de los puntos de desacuerdo. Hay tres puntos que casi cada grupo tiene su opinión, su manera de comprender. El primer punto es ¿cómo alguien debe ser bautizado? El modo debe ser una infusión, es decir, el agua está derramado encima de una persona. Debe ser una aspersión cuando alguien tiene el agua rociado en esa persona. O debe ser una inmersión donde la persona está sumergido en el agua. Y la segunda, ¿quién debe ser bautizado? ¿Un cristiano? ¿Alguien que cree
en Cristo o en Dios, pero ya no está un cristiano, o alguien que no cree en Dios. Y el tercer y el final que vamos a mirar este día es para qué. El razón que alguien está bautizado. ¿Es para la entrada a la iglesia? A veces esa congregación o a veces a una denominación. ¿Es para mostrar público que una persona ya está salvado? ¿Es para el perdón de pecados o es para obtener salvación? A veces lo que hace un grupo es una mezcla de estas diferentes cosas. A unos aceptan todos modos de ser bautizados, aceptan la infusión, la aspiración y la inmersión. Y a veces unos grupos solo aceptan solo una. Hay unos grupos que lo hacen por diferentes razones, para el perdón de pecado, para obtener salvación. Unos que lo hacen para entrar a la iglesia y para perdonar los pecados, pero no para la salvación. Y como yo decía, una mezcla de diferentes cosas. Hay unos que bautizan, que ellos dicen que ya son salvados, ya son cristianos. Hay unos que bautizan, ellos que no creen nada en Cristo. Hay un grupo que bautiza para los muertos, que ya están muertos. Hay diferentes opiniones acerca de quién, cómo y para qué debe ser una persona bautizada. Pero ¿por qué existen todas estas diferentes creencias acerca del bautismo? Por en parte es tradición. Siempre lo hicieron en esa manera y no sienten que deben cambiar. Siempre desde mis padres, desde mis abuelos, bisabuelos, bisabuelos, antes, siempre esta iglesia aquí en este lugar, siempre lo hicimos así. ¿Por qué debemos cambiar? Y como unas tradiciones empezaron a veces con una excepción o por una circunstancia que eso no está pasando. No puede pasar a veces, nunca más. A veces las tradiciones empiezan así. Que esta cosa pasó y pues lo hicieron un poquito diferente porque eso pasó. Y después de que pasa eso, se cambian su doctrina para poner ese tipo de hacer esa cosa en esa manera. Y después de eso, casi todo lo hacen así. Quizá a veces es más fácil o es más cómodo a la cultura. Y a veces un grupo de personas estableció la tradición y solo sigue de ahí. Ellos estaban mirando en la Biblia una cosa que a ellos les gustan y a veces no es completamente todo, pero es el parte que ellos gustaban y pues lo hicieron y lo pusieron en su iglesia, en su grupo y siguen de hacerlo así. O a veces alguien que muchos tienen en alta estima, y esta persona ofrece su opinión acerca de una cosa, una cuestión acerca de doctrina, y ofrecen su opinión quizá en un libro, en una carta, o solo decirlo, y a veces la gente lo toman y lo aceptan y lo hacen una nueva doctrina. A veces la gente lo hace en esta tradición y para hacer esta tradición aplican su lógica. Fijan que si esto es y esto es así, pues esto. Yo pienso esto trabaja así y eso me fija bien y porque ese trabaja así y yo pienso eso es la verdad y debe ser así, pues es la verdad. A veces solo toman una cosita, una parte de un parte, acerca de una cosa que a veces hasta una palabra que está escrito en la Biblia. Y a veces esa cosa solo existe en un versículo en toda la Biblia. Y lo expande y lo toma y lo hace a una gran doctrina. Toman un pequeñito cosita
que quizá no fijaba en nada mucho, solo a describir algo, y lo toman y lo usan, y lo usan para determinar su doctrina, sin mirar todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema. Pero la Biblia nos da unos avisos a hacer cosas así. Nos da avisos contra tradiciones de hombre. En Marcos capítulo 7 y versículos 7 y 8. Aquí tenemos a Jesucristo hablando a los fariseos. Los fariseos fueron expertos en haciendo cosas así, haciendo nuevas tradiciones y usando su lógica para hacer sus doctrinas. Y él estaba engañándolos. Eso no es la palabra. Castigándolos, no engañando, perdón. Castigándolos en Marcos 7, versículos 7 y 8. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Estaban poniendo la tradición de hombre encima, más arriba que la tradición de Dios. Y también en el 1 de Corintios capítulo 3, versículos 18 hasta el 20, aquí leemos acerca del problema de solo confiar en la lógica de los humanos. En el 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 hasta el 20 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La sabiduría de este mundo es nada comparado a la sabiduría de Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios y no la sabiduría de cualquier hombre que quiere escribir su libro, que quiere hacer su iglesia, quiere hacer su doctrina. Eso no importa tan mucho. A veces podemos leer algo que puede ayudarnos a comprender algo en la Biblia, pero primero la Biblia, primero la palabra de Dios, primero que Dios quiere, segundo las cosas que escriben los hombres. La sabiduría de los hombres es nada comparado a Dios. Y no debemos pensar que somos tan sabios. No debemos pensar y ser tan orgullosos acerca de las cosas que pensamos nosotros. Podemos tomar algo tan fácil a comprender en la Biblia y hacerlo demasiado complicado. Eso es el problema, y hacemos eso a veces, porque somos humanos. A veces Dios nos da algo tan fácil a comprender, tan sencillo a hacer, pero preguntamos en nuestras mentes: ¿cómo puede ser eso tan fácil? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios solo quiere eso? ¿Y por qué quiere Dios eso? ¿Por qué Él está preguntando de nosotros a hacer esa cosa en esa manera? Eso no puedo comprenderlo, eso no fija, eso ¿qué es? Pero lo cual que es fácil, sencillo a entender, es casi siempre el más correcto. Y eso es como debemos estudiar la Biblia y dejar la Biblia a hablar a nosotros. Y debemos dejar las cosas que son sencillas, que son fáciles a comprender, y solo hacerlos. Y no preguntar, es decir, preguntarlo. Tener duda acerca de ese tema, esa cosa, ese versículo, ese capítulo, ese libro, porque como decía la Biblia, el sabiduría de Dios es más y mejor comparado a la sabiduría de nosotros. No somos nada, solo somos humanos. Dios creó todo el mundo, Dios creó todo el universo.
debemos confiar en Él y lo que Él quiere. Si Él decía una cosa, debemos hacerlo. ¿Y cuántas veces que la nación de Israel dudaban y no lo hicieron que Dios quería y Dios los castigó? Con eso vamos a mirar qué dice la Biblia, porque eso es el más importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese tema? Y ese tema del bautismo, la Biblia dice mucho. Hay más o menos 80 versículos que hablan acerca del bautismo. Y hay muchos más que no usan esa palabra bautismo, pero están hablando del bautismo. Primero, la palabra bautizar, esa acción, viene del griego baptizo, que significa literalmente sumergir o inmersión. Cuando quieres bautizar a una cosa, lo pones bajo del agua, bajo de cualquier cosa que quieres sumergir esa cosa. Es una palabra que es general, es genio. Es una palabra que puedes usar para muchas diferentes cosas. Y esta palabra existía en griego. También existían palabras para significar derramar o rociar. Si la Biblia quería decir a nosotros que el bautismo fue una infusión, que es la otra palabra, una aspiración, a derramar agua o rociar agua, la Biblia podía decir eso. Existían las palabras en griego. Si Dios quería eso, Él podía decir, decir en pues de bautizar, debes derramar o puedes rociar a esa persona. Eso nos informa que bautizo es utilizado para significar algo importante. Significa que dice es una inmersión, que una persona es sumergido en el agua. Que el hecho del bautismo fue algo más que de derramar o rociar agua sobre una persona, pero a sumergirlo en agua. Y eso solo viene de la palabra bautizo. Y algo más acerca de esa palabra, bautizo, significa que hay un cambio. Hay un cambio. Cuando pones esa cosa en el agua, cambia de forma. Es como, bueno, vamos a seguir. Muchas veces la presencia de mucho agua es mencionado acerca de ese tema del bautismo, cuando leemos acerca del bautismo. En Juan capítulo 3, versículo 23, leemos de Juan el Bautista. Juan el Bautista venía antes de Jesucristo, pero su misión fue lo que Dios lo mandaba para bautizar la gente, para que puedan arrepentir, para listarlos para el reino de Cristo, el reino de Dios. Y Juan estaba bautizando personas, estaba sumergiéndolos en agua. Y una razón que podemos comprender eso, saber eso, es en Juan 3, 23. Hablando de este Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. La gente venía de muchas diferentes partes a este lugar, y Juan el Bautista estaba ahí porque estaba mucha agua para rociar, para derramar. Una persona no necesita mucho agua, solo necesita poquito agua. A rociar una persona casi nada de agua necesitas. Pero Juan necesitaba mucho agua, y él fue donde estaba mucho agua. Aquí esta foto, puedes ver, aquí es el río Jordán. Ahí estaba mucha agua, un lugar así que necesitaba Juan el Bautista para bautizar. Y seguimos a Marcos capítulo 1. Tenemos Jesucristo, y él fue a Juan el Bautista. Y vamos a leer aquí en Marcos capítulo 1, versículo 9 hasta el 10.
Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Podemos ver aquí cuando subió del agua. Cuando subió del agua y aquí en el río Jordán. ¿Por qué necesitaba Jesucristo ir al río Jordán? ¿Por qué necesitaba Juan el Bautista estar allí cerca del río Jordán? Si él no necesitaba tan mucho agua para rociar o para derramar gente. El razón él necesitaba tan mucho agua es porque él estaba sumergiéndolo, estaba bautizándolos. Esa palabra otra vez, bautizo. Estabas bajándolo en el agua. Y cuando Jesucristo subió del agua, empezó eso, que los cielos abrió y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él. Y después el Padre decía unas cosas que Jesucristo es aceptable. De los 3 diferentes modos de ser bautizado, solo la inmersión necesita mucha agua. Cuando el bautismo es mencionado, a veces, es decir, muchas veces, otras cosas son mencionadas también, otras acciones que la gente necesitaba hacer. En Marcos 16. Perdón. Vamos a ir atrás un poquito porque tengo un versículo más que habla de la necesidad de mucho agua. En Hechos capítulo 8, en el libro de los Hechos, es la historia de la iglesia, el comienzo de la iglesia, y tiene el libro de los Hechos, tan bueno es. Si quieres estudiar acerca qué es la conversión para convertirse a ser un cristiano, eso es el libro que necesitas leer. Hay tan muchas historias aquí en los Hechos, y cada historia, cuando una persona fue de ser una persona que no era un cristiano a ser una persona que se convirtió a ser un cristiano, cada vez menciona el bautizo. Cada vez, léelo, abre tu Biblia y lee el libro de los Hechos si tienes una duda acerca del bautismo. Hechos capítulo 8, versículo 38 dice, y mandó para el carro. Aquí tenemos un único y Felipe, Dios lo mandó a hablar el único para compartir el evangelio. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe, y el eunuco, y lo bautizó. Si yo estaba, recuerdas que el eunuco era de parte de África y era en una vía, estaba viajando a regresar al África, y si él tenía tan largo de un viaje, él claramente va a tener agua. Si el bautizo significaba a derramar o a rociar, ¿por qué necesitaban parar y bajar ambos en el agua? Si él tenía agua, claramente él necesitaba tener agua, especialmente en el sur parte de Israel, es puro desierto. Él necesitaba agua. Si fue, como yo decía, rociar o derramar, él ya tenía agua. Él podía decir, Felipe, yo tengo agua aquí en mi bolsa, tengo agua aquí en mi botella, por favor, ¿puedes bautizarme con esta agua? No necesitaban bajar del carro, necesitaban ir donde estaba agua. Y los dos, ambos, descendieron en esa agua. Y el eunuco fue bautizado, bajado, sumergido en el agua. Y vamos a seguir. Como yo decía antes, que el bautismo es mencionado con otras acciones, otros hechos. En Marcos 16 dice, aquí tenemos, ¿recuerdas? Aquí Jesucristo hablando, el que creeré y fuere bautizado será salvo, mas el que no creeré será condenado. Si alguien
cree que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el Mesías, necesitan hacer eso y después ser bautizado para obtener salvación. Y el que no cree, no importa cuántas veces vas a sumergirlo en el agua, no importa, porque nada va a cambiar. Va a ser un pecador mojado. Antes no tenía agua y ahora es un pecador mojado, porque él no cree. Eso no significa nada. Si no crees, el bautismo no hace nada. Pero si tú crees y eres bautizado, serás salvado. En Marcos 1. En Marcos 1. Vamos a ir a los Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro estaba hablando aquí. Estaba hablando a la gente en el día de Pentecostés. Estaba hablando el primer sermón, la primera lección del Evangelio de la iglesia. Pedro les dijo, la gente estaba escuchando a Pedro primero y lo preguntaron, ¿qué necesitamos hacer? Y él los dijo, arrepenteos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepenteos. Necesitas arrepentirse del pecado y después ser bautizado. Otra vez, aquí tenemos otra acción que necesitaban hacer antes de ser bautizados. Necesitas creer. Si tú puedes creer, si tú puedes decidir que tú crees en Jesucristo, y si tú puedes arrepentir, es cambiar tu mente para que no haces una cosa o que vas a hacer una cosa de nuevo. Si puedes hacer esas dos cosas, puedes ser bautizado. Si no puedes hacer esas cosas, si no puedes arrepentir, si no puedes creer en salvación, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Necesitas poder hacer esas cosas primero y después puedes ser bautizado. Ellos que no pueden hacer eso, gracia de Dios va a cuidar a ellos. Gracia de Dios va a cuidar los niños. Los que no pueden comprender qué está pasando, los débiles de cosas del mente. Dios va a cuidar a ellos. A los bebés, Dios va a cuidar a ellos. Pero cuando tú puedes decidir, tú puedes saber y comprender qué es bueno y qué es malo. Tú puedes decidir a hacerlo y puedes decidir si vas a creer en Jesucristo. Puedes decidir qué tipo de vida que vas a vivir, que vas a vivir una vida de pecado, una vida para Dios. Y después puedes ser bautizado. Estos ejemplos nos muestran que alguien buscando ser bautizado necesita tener la capacidad a creer, a arrepentir. Pero ¿qué hace el bautismo? En Romanos capítulo 6, vamos a leer en el libro de los Romanos capítulo 6, versículo 3 hasta el 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué hace el bautismo? El bautismo te ayuda a participar en la muerte de Cristo. El bautismo te
te da libertad de la esclavitud al pecado. El bautismo nos da vida nueva. Ese cuerpo de ese hombre viejo, ese cuerpo de pecado, está destruido en el bautismo. Antes tú eras una persona con pecado, pero después del bautismo estás lavado, estás nuevo. Como yo decía antes, esa palabra en griego, baptizo, significa un cambio. Lo pones y esa cosa cambia a otra cosa diferente. Se cambia. Tú cambias de una persona que vivía en pecado, una persona que no era salvado, hasta ser una persona que eres salvado, sin pecado, y puedes vivir una vida nueva. El bautismo. Estos no son todas las escrituras, todas las cosas que están escritas en la Biblia acerca de este tema del bautismo. Hay muchas más cosas escritas acerca del bautismo. Pero de estas pocas escrituras podemos ver que una persona que cualifica a ser bautizado es alguien que puede creer, alguien que puede arrepentir, alguien que el bautismo es cuando alguien es sumergido en agua y que el bautismo nos quita el pecado, como está escrito en el primero de Pedro. Otra vez me pasó. Sí. Bueno, vamos a leer del Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos 22, 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí tenemos Saúl antes de ser bautizado, y estaba no recuerdo su nombre. Qué triste. Vamos a necesitar, yo voy a necesitar a ir a los Hechos 22. Y tenemos Saulo, Dios lo mandó a una ciudad y después se mandó a, ¿cómo se llama? Ananías, gracias. Sí, Dios mandó a Ananías para decir a Saulo qué él necesitaba para hacer. Y Saulo dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, llamando a Jesucristo, llamando al Salvador en el bautizo. Estás llamando. Cuando estás bautizado, estás chillando, gritando a Dios, gritando al Señor: por favor, puedes salvarme. Por favor, puedes limpiarme. Por favor, puedes quitar el pecado de mi vida. Por favor, puedes ser mi Salvador. Estás diciendo esas cosas en el bautismo. Seguimos. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. No es el agua, es la verdad que estás haciendo lo que Dios quería, lo que Dios quiere de usted, que estás obedeciendo la voluntad de Dios. Eso es que lo quita el pecado. No es el agua solo puede quitar esos inmundicias, el polvo, todo que está, puede quitar el sucio. A veces necesitas jabón, eso trabaja un poquito mejor que no. Pero eso no es la importancia del hecho de ser bautizado, y pues no estás bautizado con jabón. Pero la verdad que estás haciendo la voluntad de Dios. Sí, a veces no vamos a comprender por qué el agua puede hacer eso. ¿Qué tiene el agua? Nada. Solo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo importante.
Y hoy te invito a seguir y buscar todo que dice la Biblia acerca de este tópico, este tema. Mira qué dice la Biblia. La Biblia es nuestra guía a salvación, nuestra guía a venir al Señor, a venir a Dios. Si tú tienes dudas por cualquier razón acerca de este tema, quizá tú lo crees en una diferente manera, quizás en la iglesia en cual tú vas y tú asistes, lo hacen diferente, o quizá cualquier razón que tienes duda, por favor, abre tu Biblia y buscas esos 80 versículos que existen que habla acerca del bautismo. Y puedes aplicar la idea que el más fácil, el más sencillo manera de comprender la Biblia es casi siempre el mejor y el correcto. Sí, hay partes que son difíciles. Pedro escribió que hay cosas que Pablo escribió que son difíciles, y hay ellos que están tomándolos y usándolos para cualquier razón, no están usándolo como deben. Sí, hay cosas que son complicados, pero las cosas fáciles deben ser las cosas que todos nosotros pueden ser en acuerdo. Si tienes preguntas, si quieres discutir, quieres hablar acerca de este tema, te invito, por favor, puedes venir aquí a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo aquí en el 2133, en la calle 169, en Hammond, Indiana. Estamos aquí listos para hablar acerca de estos tópicos, para mirar qué dice la Biblia, para estudiar qué dice la Biblia. Si hay algo que podemos ayudarte, por favor, puedes usar esa oportunidad hoy. Si aquí estás y no eres un cristiano, crees en el Evangelio, crees que Jesucristo de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Si tú estás listo a confesarlo en frente de estas personas aquí, y estás listo a arrepentirse y cambiar tu vida para hacer el bueno y para ir de la vida de pecado y cambiar cómo vives, estás listo para ser bautizado, toma la oportunidad hoy y puedes cambiar tu vida, puedes tocar sangre de Dios, puedes participar en la muerte de Jesucristo en la cruz, y puedes ser lavado de tu pecado y puedes comenzar una nueva vida sin pecado. Si tú eres un cristiano y no estás haciendo y no estás viviendo como debes vivir, ahora es la hora que debes cambiar. Si estás viendo este video en el internet y hace mucho tiempo que tú no reúnes con los hermanos, por favor cambia eso, porque no hay promesa de mañana. Debemos hacer la voluntad de Dios hoy. Debemos hacer todo que Él quiere. Si hay algo que podemos ayudarte, por favor, tomar la oportunidad hoy. Y gracias por tu atención. El himno 162.